Las velas, consérvenlas con respeto. Son velas benditas y que pueden servir en tiempos de calamidades o en momentos de tentaciones o cuando haya cosas que pasan que no están bien, que sean peligros o terremotos, se prenden estas velas. Así que cuídenlas y no las arrumen por ahí como si no fueran importantes, ¿verdad? Estoy diciendo la misa de la Candelaria, 2 de febrero. Lectura del profeta Malaquías. Sabed que yo envío a mi ángel, que preparará el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el dominador que vosotros buscáis, y el ángel del testamento que deseáis. Mirad que viene, dice el Señor de los ejércitos. Mas ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar de pie para poderle mirar? Porque él será como el fuego derretidor y como lejía de batanero, y se sentará como el que funde y purifica la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como el oro y la plata, y ofrecerán sacrificios a Dios con santidad. Y será grato al Señor el sacrificio de Judá y de Jerusalén, como en los siglos pasados y en los años antiguos, dice el Señor omnipotente. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, cumplidos los días de la purificación de María, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio, como está mandado en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Había en Jerusalén un hombre justo y temeroso de Dios, llamado Simeón, el cual esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Y habíale revelado el Espíritu Santo que no moriría sin ver primero al Cristo del Señor. Vino pues al templo movido por el Espíritu Santo, y cuando entraban al niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto en la ley, tomándole Simeón en sus brazos, alabó a Dios y dijo: Ahora, Señor, dejas ir en paz a tu siervo, según tu palabra, porque han visto mis ojos a tu Salvador, que has puesto ante la faz de los pueblos, como luz que ilumine a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos podido hacer la procesión de este día de la fiesta de la Candelaria, y pensemos que eso tiene un significado, ¿no? La Iglesia siempre, las ceremonias que nos hace hacer siempre tienen un sentido, entonces no es solo porque es bonito o porque nos me gustan los cantos o porque no, tiene un sentido. Todo esto la Iglesia nos quiere hacer entender algo, y entonces hay que siempre la liturgia hay que tratar de entenderla. No basta de participar, aun si es piadosamente, no es suficiente. Entonces hay que tratar de entender, así por ejemplo las ceremonias de la misa, porque en el submisal está la explicación, pero hay gente que nunca toma el tiempo de leer la explicación. Y las ceremonias, por ejemplo, de Semana Santa o fiestas especiales, todo tiene un sentido.
no es arbitrario. Hay que tratar de conocer lo que la Iglesia nos quiere decir. Y toda la liturgia es una pedagogía, es una enseñanza, y hay que estar atentos a lo que... Entonces, hemos hecho la bendición, he bendecido las velas, y simbolizan nuestro Señor, porque cuando la Virgen María, como dice el Evangelio, llevó a presentar al niño Jesús al templo, entonces ella llevaba al que es la luz del mundo, a Jesucristo, ese niño que era Dios y que venía a enseñarnos el camino, a enseñarnos la verdad. Entonces la Virgen María lo llevaba en sus brazos. Entonces, con su presencia, ese templo fue santificado, ¿verdad? Y esa presencia de nuestro Señor, pues era la presencia de la luz del mundo, que es Dios mismo. Entonces, cuando llevamos en la procesión, llevamos la velita encendida, pues estamos haciendo un recuerdo, estamos recordando ese hecho de que la Virgen María fue al templo y llevó con el niño Jesús. Y la vela pues simboliza a Jesús, dice que la cera simboliza su carne, la mecha su alma, y la flama el fuego de su divinidad que nos ilumina. Entonces, esa presencia de Jesús en el mundo es porque Él vino a rescatarnos del pecado original y de las tinieblas del pecado que se difundieron en toda la tierra después del pecado original, y que los pueblos cayeron en la ignorancia, en el error, y se volvieron paganos, porque al principio los primeros hombres que venían de Adán, pues sabían muchas verdades que Adán les había comunicado de parte de Dios, sabían muchas cosas de lo que está bien, lo que está mal, cuáles son los deberes de los hombres, pero eso con el pasar de los años, con el pasar de los siglos, los hombres lo fueron olvidando o fueron añadiendo cosas. Entonces le dieron otro sentido a muchas de esas verdades y cayeron en el error, cayeron en la idolatría, cayeron en el culto a los falsos dioses. Entonces la humanidad se cayó en el error, en las religiones paganas, y la humanidad estaba en el camino del pecado, en el camino del infierno. Entonces Dios tuvo piedad de la humanidad y vino a darnos algo que ya deberíamos saber, que ya la humanidad debería saber, pero que lo había oscurecido por la abundancia de pecados, la abundancia de las deficiencias humanas, y poco a poco el mundo se fue haciendo cada día más hundido en el mal, en el desorden. Entonces, el hombre, como dice Santo Tomás dice que el hombre no puede encontrar toda la verdad. Primero, la verdad sobrenatural no es capaz, porque en la naturaleza no se encuentra la verdad sobrenatural. Entonces el hombre de por sí no la puede conocer, a menos que Dios se la explique, si Dios se la revele. Y después está la verdad de las cosas naturales, que puede ser la ley natural, ¿verdad? Por ejemplo, las cosas que no están bien, que son pecado, y que normalmente deberíamos saberlo, porque esa ley natural nosotros ya la tenemos inscrita en nuestra alma el día que nacemos, y deberíamos tener
esa facilidad de comprender que robar es malo, que hacer daño al prójimo es malo, y muchas de esas, eso es la ley natural, eso todo el mundo debería entenderlo, pero con el pasar de los siglos los espíritus se fueron oscureciendo y fueron surgiendo errores y la gente ya no es capaz por sí misma de encontrar toda la verdad. Es lo que dice Santo Tomás. Entonces, hubo tiempos en que la filosofía en Grecia progresó mucho y llegaron a conocer muchas verdades, los verdades naturales, los griegos, los antiguos griegos, los antiguos romanos, llegaron a conocimiento de muchas verdades, pero nunca fue sin ausencia de error, porque todo eso siempre estaba mezclado con algo que no era exacto, que no era correcto, que no era bueno. Entonces, Santo Tomás dice que el hombre, porque está herido con las consecuencias del pecado original, ya no puede encontrar, incluso la verdad natural, no la puede encontrar completa, porque hay muchas deficiencias, porque hay muchas pasiones, y el hombre no es capaz ya de encontrar toda la verdad, incluso natural. Con más razón, la verdad sobrenatural, que es, por ejemplo, la existencia de la Santísima Trinidad, es una verdad sobrenatural, pero el hombre esa de ninguna manera la puede conocer si Dios no se la enseña, si Dios no se la revela. Entonces, esa verdad sobrenatural es otra cosa. Pero las verdades naturales a las cuales deberíamos normalmente entender, ¿verdad? Por ejemplo, no hay que decir mentiras, no hay que hacer daño al prójimo, no hay que, etcétera, respetar a los padres, todo eso es ley natural y normalmente la gente debería entenderlo. Pero hay tanto desorden en el mundo que siempre hay algo que la gente no lo entiende. ¿Por qué? Pues porque el hombre es el hombre y porque el hombre está herido por el pecado y ya no puede alcanzar ni siquiera su fin natural sin la ayuda de Dios. Entonces, por eso vino Jesucristo, para enseñarnos de nuevo todo. Hay cosas que ya sabíamos, pero Él otra vez quiso volver a repetir, ¿verdad? Para que ya no hubiera mezcla con el error, que nomás fuera toda la verdad, esa verdad moral que necesitamos todos para ir al cielo. Jesucristo no vino a hablarnos de verdades científicas o de cosas puramente materiales. No, Él vino a hablarnos de la verdad sobrenatural, de la verdad moral. Es decir, ¿qué es lo que debemos hacer para ser buenos y para salvarnos? ¿Qué es lo que es correcto? ¿Qué es lo que es bueno? Y porque nosotros somos incapaces de encontrar toda la verdad, aunque sí algo sí podemos saber siempre, y es cuestión de sentido común. Todos tenemos acceso a ciertas verdades, pero el hecho de encontrar toda la verdad es una gracia especial, porque en la situación actual del mundo es muy difícil encontrar toda la verdad. Entonces, esa misión de nuestro Salvador, de darnos de nuevo la enseñanza, pues es una luz, es una enseñanza, porque la luz muestra el camino, la luz nos hace conocer las cosas, la luz de Dios. Sin esa luz no podemos conocer. Entonces, la ventaja es que en la enseñanza de Jesucristo, en la revelación que Jesucristo dejó a la Iglesia, y que la Iglesia católica es la que transmite esa herencia, ese conjunto de verdades,
pues la verdad de la Iglesia no contiene error. Y tenemos una garantía, es decir, sabemos que ahí no hay riesgo de que nos equivoquemos. Si seguimos la enseñanza de la Iglesia que Jesucristo nos dejó y que la Iglesia nos transmite por medio de los ministros de la Iglesia. Eso hay que tenerlo claro, porque ya mucha gente ha adquirido un espíritu protestante y creen que son ellos. No. Es la Iglesia jerárquica que nos transmite la verdad. No somos nosotros personalmente. Entonces hay que estar atentos. Hay que estar atentos a los verdaderos ministros de la Iglesia que son fieles a la tradición, porque la tradición no es otra cosa que ese conjunto de verdades que Jesucristo nos dejó y que la Iglesia nos transmite. Por eso tradición, transmitir. Entonces, la Iglesia jerárquica, porque ahorita, hay fieles que a veces saben mucho de cuestiones de la Iglesia, pero ellos no tienen la gracia que tiene un ministro de la Iglesia. Pero es una gracia especial, una gracia para transmitir la verdad, para explicarla, para comprenderla bien y transmitirla. Entonces, por eso el aspecto dominante de la Iglesia es la jerarquía eclesiástica. Por eso los sacerdotes, los obispos y el Papa, a menos que ellos mismos no quieran ser fieles a esa tradición. Y es el misterio de lo que estamos viendo hoy, de que son los ministros que no quieren ser fieles a su misión, que es la de transmitir la herencia de la verdad, la herencia de Jesucristo. Entonces, ahí estamos en una obligación de no escucharlos, porque si nos quieren ellos mismos corromper la herencia, la tradición de la Iglesia, que es ese conjunto de verdades que también se le llama la revelación de algo que estaba escondido antes o que estaba más o menos escondido, por eso se revela de nuevo, es la enseñanza de Jesucristo. Entonces, esa es la misión del clero, pero el misterio está en que así como Judas traicionó a nuestro Señor, o que San Pedro negó a nuestro Señor 3 veces, pues que no hay, hoy los ministros la gran mayoría de ministros de la Iglesia no quieren transmitir esa herencia. Y por eso hoy los fieles tienen que dirigirse a sacerdotes, a ministros de la Iglesia, que sí quieren transmitirla y que sí la mantienen y que la defienden. Y esa herencia se puede verificar, porque no es porque fulanito dice esto, no, porque tal padre dice esto, no. Se puede verificar históricamente todo lo que han dicho los papas, todo lo que han dicho los obispos en la historia, los concilios, y desde San Pedro hay esa continuidad de esa transmisión de la misma verdad, de la misma enseñanza. Entonces, eso todo lo podemos verificar, pero hay libros que explican todo eso. Entonces, pero si hay una ruptura, como sucedió en el Concilio Vaticano II, que quieren hacer algo diferente, quieren hacer otro evangelio o un evangelio que está explicado con otra interpretación. Entonces, ese es el peligro de que cambien. A veces está ahí la Biblia, pero se le da otra interpretación. Las palabras no significan lo mismo. Las virtudes no significan lo mismo.
Para ellos la noción de verdad no es la misma que para nosotros, porque la noción de verdad para los modernistas es una noción evolutiva. Y entonces, si es evolutiva, es que mañana es así, hoy es así y mañana es de otra manera. Entonces, esa es una noción evolutiva de la verdad. Esa no es la verdad de la Iglesia. La verdad que la Iglesia siempre enseñó no es una verdad evolutiva, es una verdad estable, definitiva. Entonces, si los padres modernos ya son modernistas, si los papas modernos ya son modernistas, ya no nos están transmitiendo esa herencia de la Iglesia, y nosotros podemos verificarlo. Basta comparar los textos, hay que informarse, y se puede ver lo que decía el Concilio Vaticano I y lo que decía el Concilio Vaticano II, y no es lo mismo, hay contradicción, especialmente la cuestión de la libertad religiosa. Para ellos, para el Concilio Vaticano II, es algo bueno, es algo legítimo, es algo moral. Y para el Concilio Vaticano I dice no, es algo malo, es algo, es una cosa herética, es un error, es algo nocivo. Entonces, ¿quién tiene razón? Entonces, si la Iglesia tiene la verdad, ¿cómo puede ser posible que haya contradicción? Entonces, ¿qué hay? ¿Cómo se explica eso? Es que con el Concilio Vaticano II no se trata de la misma Iglesia. Es lo que ellos mismos llaman la Iglesia conciliar. Es una nueva Iglesia que comenzó con el Vaticano II y que tiene otra doctrina, otra manera de ver las cosas, otra manera de interpretarlas, y que ya no son por una verdad definitiva, sino por una verdad evolutiva. Ese es el modernismo. Entonces, los papas modernistas, el Concilio Vaticano I dijo que el Papa, cuando habla ex cátedra, pues es infalible, pero dice que hay 4 condiciones para que el Papa tenga esa infalibilidad. 4 condiciones. Y una de esas condiciones es que el Papa tenga la intención de hacer algo definitivo. Pero para los modernistas no existe lo definitivo, todo es evolutivo. Entonces ya los papas modernistas del Vaticano II no tienen la intención de hacer nada definitivo. Aún si dicen, es que el Papa canonizó a tantas personas y que dijo que eran santos, y sí, pero para él no existe la verdad definitiva, porque son modernistas. Entonces no son infalibles. Entonces cuando les dicen que han canonizado a Juan Pablo II, han canonizado a Pablo VI, han canonizado a Escrivá de Balaguer, esas personas que hicieron tanto daño y que no eran santos, porque se puede verificar que en su vida en realidad no eran santos. No es lo mismo ser buena persona que ser santo. La santidad es algo mucho más excelente que una buena persona, una bondad humana. No, la santidad es otro nivel. Entonces, no se puede ser santo si uno es modernista. Entonces, esas canonizaciones modernas no son infalibles. No son infalibles. Entonces, se ha trastornado todo el proceso, como hacían los papas anteriormente para hacer una canonización. Había todo un procedimiento que hoy ya se ha suprimido, se hacen las cosas a la ligera y se falsifican los milagros. Sí, es que hoy también para canonizar los santos conciliares también piden que haya un milagro, pero también esos milagros están falsificados, no son verdaderos milagros.
Entonces ya no se les puede tener confianza, desgraciadamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues será el día que venga un papa que no sea modernista, que acepte la doctrina de la Iglesia, la herencia que Jesucristo nos dejó, que es la verdad de la Iglesia que hay que respetar. Y es un conjunto de verdades que se llama el depósito de la fe. Depósito, ¿verdad? Es como alguien va a salir de viaje y le dice a su hijo: yo te voy a dejar en depósito toda nuestra herencia, todo nuestro dinero, tú me lo vas a cuidar, te lo dejo en depósito, cuídalo, que no se pierda. Así es igual, en la iglesia está el depósito de la fe que Jesucristo dejó a su iglesia, y que los papas, que los obispos, que los sacerdotes tienen la misión de conservar intacto, sin modificar, porque esa es la noción de verdad la católica. No hay la noción de verdad modernista o liberal, ¿verdad? Porque hoy la gente es tan absurda que dicen: es que fulanito, cada quien tiene su opinión y yo respeto las opiniones de todos, aun si son contradictorias, aun si son erróneas. Es que fulanito tiene su verdad y menganito tiene su verdad y yo respeto a todos. Esa es la mentalidad liberal, que también entró en la iglesia y que también son así. Es que hacen reuniones donde rezan todas las religiones y cada quien reza a su Dios. Y qué bonito, cuánta caridad. Bueno, ¿qué caridad es esa? No es caridad cristiana. No es esa la caridad católica. Entonces, esa verdad es algo importante, ¿verdad? Es como hay flores que no nacen en nuestras tierras, es decir, aquí no se puede dar tales frutas o tales flores porque aquí no salen, aquí no crecen. Y esas flores son la verdad de Dios. Es por eso que Dios vino a dejar ese depósito a la iglesia para que lo transmitiera a las naciones durante los siglos, para que las almas se salven y para que las almas encuentren el buen camino para salvarse. Se llama verdad moral. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Eso es moral. Entonces, si yo hago un pecado, pues es moralmente negativo, ¿no? Si yo hago un acto bueno, es moralmente bueno, positivo. Así que la moralidad hoy ya no es lo más importante para la gente. Para la gente lo que les han inculcado los papas conciliares es la paz, la caridad. Pero no es la caridad católica, porque la caridad católica está fundada en la verdad. Para ellos la caridad es una especie de amor universal, como el de los masones, ¿verdad? Esa fraternidad universal que es pura, es muy artificial, que no está fundamentada en algo sólido en la verdad. Entonces, esa verdad no nos interesa, la verdad masónica, la verdad liberal, no nos interesa, porque primero están abusando de esa palabra porque le presentan una mentira como verdad. Entonces ya de por sí es un abuso de las palabras. Entonces, verdad hay una, pero ya para ellos hay muchas verdades. Entonces es como decir, las mentiras se vuelven verdades, porque no puede haber varias verdades. Tiene que ser solo una. Y es lo que ya la gente no entiende. Y esa prioridad de la verdad es muy importante, porque el hombre se guía siempre por la verdad en sus acciones, porque es un ser razonable. Entonces, cuando yo voy a tomar una decisión, siempre examino las razones por las cuales voy a hacer esa decisión, y esas razones pues son verdades, ¿verdad? Entonces yo siempre que voy a actuar, que voy a ir
cualquier tipo de actividad humana. Eso nos distingue de los animales. Precisamente los animales no se guían por la verdad, por las razones, se guían por instintos. Pero hay gente hoy que cree que los animales pueden pensar, que pueden razonar. Es falso. Pero los animales a veces tienen instintos muy desenvueltos, es cierto. Parece que son inteligentes, pero no son inteligentes, son instintos. Mientras que los hombres nos guiamos por razones. El problema es que se ha alterado ese orden normal de las personas y ya la gente ya no es racional. Se ha vuelto otra cosa. Se guían por cosas, por los gustos, se guían por otras cosas que no son razones, ¿verdad? Y entonces debemos tener cuidado con eso, ¿verdad? De no ser así. Debemos tratar de ver las cosas como son, como Dios las ha hecho, y nada más hay una verdad. Lo que sí puede pasar a veces que no sabemos si una cosa es verdad o no, entonces hay opiniones. En ese sentido sí se puede opinar, porque cuando la verdad no está segura, no sabemos qué pensar, pues puede ser que cada quien tenga su opinión. Pero cuando ya la verdad ya está clara, cuando ya se explicó el problema y ya está claro, entonces ya no tenemos derecho a opinar sobre algo que ya está seguro, que ya está evidente. En ese caso ya no tenemos derecho a opinar. Y si yo opino cuando algo ya es evidente, estoy haciendo un pecado. Es el pecado de ir contra la evidencia. Entonces es diferente. Es diferente esa manera de ver las cosas. Entonces hoy la gente se ha vuelto tan necia, tan absurda, que a veces uno les muestra la evidencia y ya no están seguros que sea cierto. Uno les muestra claro una cosa o les da una razón, una explicación que está clara, que está evidente, y ya no la ven. Porque su mente ya está trastornada por un mundo absurdo y ya no saben razonar. Ya no saben ver las cosas como son, sino todo lo ven a través de sus prejuicios o sus obsesiones, lo que fuera, y ya no ven las cosas nítidamente como son. Aunque uno les diga la verdad, aunque uno les demuestre, aunque uno les dé la evidencia, ya mucha gente es absurda su manera de ser y ya no perciben la verdad. Entonces es por eso que es muy difícil ayudar a la gente hoy. Es muy difícil porque se han vuelto, han destruido su inteligencia. No es que no la tengan, pero la han atrofiado y ya no ven las cosas como deberían verlas cuando son evidentes. Entonces esa mentalidad es fruto de esa falsa cultura que inició con el liberalismo, porque ese liberalismo que nació en Francia y que ha hecho muchísimo daño en toda la tierra, porque la gente ya no se basa en la verdad, sino cada quien hace su verdad, cada quien hace su opinión. Entonces, el mundo cada vez es más absurdo y hay muchas cosas que no tienen sentido en esa cultura liberal. Se ha hecho una confusión entre la cultura liberal y la cultura cristiana y debemos entenderlo, porque hay una falsa cultura que nos presentan como si fuera algo bueno. En sí, la cultura debería ser algo bueno,
Pero la cultura liberal no es la verdadera cultura. Entonces, después de la Revolución Francesa, nació un movimiento que le llamaban romanticismo y que estaba presente en varias cosas, en la literatura, en la música, incluso en la arquitectura, en las poesías. Entonces, ese romanticismo está inspirado en el liberalismo. Y esa no es verdadera cultura. Si queremos hacer una verdadera cultura, hay que referirse a la cultura cristiana antes del liberalismo, ¿verdad? Esa cultura que aquí en México tenemos muchísimos ejemplos. Pero se nos quiere reemplazar la cultura cristiana por una cultura liberal, revolucionaria. Y hoy se llega hasta el absurdo con esa arte moderna que se dice que llaman arte moderna, o esa música moderna que es completamente absurda, ilógica y fea. Entonces, debemos distinguir entre cultura cristiana y falsa cultura moderna, liberal. Entonces, esa cultura romántica vino a hacer que el hombre le dé más importancia a los sentimientos que a las razones. Entonces esa gente ya no razona, se guía por los sentimientos. Es que esto me hace buena impresión y me siento bonito. No son razones, son sentimientos. Y esa gente se vuelve absurda en su manera de pensar, de actuar, de tomar decisiones, porque es romántica y le da más importancia a los sentimientos que a la razón. Los sentimientos son buenos a condición de que estén sometidos a la razón. Entonces debemos ser racionales primero. Y los sentimientos deben seguir las razones, ¿verdad? Pero no debemos seguir los sentimientos y olvidar las razones. Y debemos reflexionar, debemos saber pensar, Y la cultura cristiana, que era antes del liberalismo, ayudaba a la gente a ser razonable, a razonar correctamente, a no tomar decisiones, porque esto me gusta, es que yo no tengo esta impresión, yo tengo gustos. No, todo eso debe estar sometido a la razón. Y la fe también es una razón. La diferencia es que la fe es de cosas que no sabemos, que no hemos visto, pero que Dios dijo. Y si Dios lo dijo, pues es una razón. Y hay otras cosas que no hemos visto porque no son cosas de fe, pero las hemos constatado y son verdades naturales, y esas razones pues también cuentan, ¿verdad? Pero hay armonía entre las razones, verdaderas razones humanas, y las razones de Dios, la enseñanza de Dios. No puede haber contradicción, porque las dos cosas son obra de Dios. La naturaleza es obra de Dios, y la revelación, la fe, es obra de Dios. Entonces no hay contradicción. Simplemente que las razones de la fe son mucho más elevadas y son mucho más, a veces, difíciles de entender, pero no se contradicen con la realidad que Dios hizo, con la realidad cotidiana del mundo. Entonces, hoy los liberales quieren hacernos creer que la fe y la razón están peleadas, y que si yo tengo fe, pues yo no soy racional, y que la fe y la razón son divorciadas, cada quien de su lado, y no pueden estar en armonía y trabajar juntas. Entonces es un engaño, y es lo que nos dicen en los libros de las escuelas, lo que dice todo el mundo hoy, por los medios controlados por los liberales.
que nos quieren hacer creer que la ciencia está peleada con la fe y que puede haber contradicción. No puede haber contradicción porque la ciencia se ocupa de las cosas de la naturaleza que Dios creó. Entonces, pero el mismo Dios que creó la naturaleza también nos reveló la fe. Entonces, no hay contradicción, no puede haber contradicción. Y si a veces parece que hay contradicción, hay que simplemente investigar e informarse bien, y finalmente uno encuentra siempre que en realidad no hay contradicción. Pero puede parecer en ciertos casos que hubiera contradicción. Entonces, el mundo necesita, en el estado actual de las cosas, después del pecado original, el mundo no puede encontrar solo la verdad, toda la verdad. No la puede encontrar solo, necesita de la iglesia. Y los protestantes y los católicos que tienen ese espíritu protestante, porque ya los católicos están contagiados de espíritu protestante, de espíritu racionalista, de espíritu liberal. Entonces les choca que la iglesia les diga lo que tienen que pensar. Les choca. O que le digan, no es que la iglesia dice esto sobre tales temas morales, esto es lícito, esto no es, esto es pecado, esto no es pecado, y es la enseñanza de la iglesia, antes del concilio. Entonces, ellos quieren opinar de todo, quieren opinar del aborto, quieren opinar de la contracepción, quieren opinar de 1000 cosas, pero es su opinión de ellos, y la consideran más importante que lo que la iglesia dice. Entonces, o que hay personas que siempre toman sus decisiones sin consultar, por ejemplo, un sacerdote. Por ejemplo, alguien tiene una decisión sobre algo importante de su vida, está bien que consulte a un sacerdote, ¿por qué no? En cosas que sobre todo que conciernen la moralidad, claro está. Entonces ya hay personas que quieren hacer todo sin necesidad de la iglesia. Entonces yo no me refiero a los sacerdotes que están comprometidos con el modernismo, con el liberalismo, con el Concilio Vaticano II. Esos sacerdotes no hay que escucharlos. Y no son una opción, y es peligroso recurrir a ellos, ¿verdad? Pero aquellos que sí conservan la integridad de la tradición en toda su dimensión, sin excepciones, entonces a esos sacerdotes sí se puede consultar, ¿verdad? No es, a veces puede haber detalles, ¿verdad? Pero en general, si ellos están bien formados, si han estudiado bien la teología y conocen la doctrina de la iglesia, que no son opiniones personales, entonces hay que escucharlos, ¿verdad? En otros tiempos, alguien tenía un problema de una dificultad, iba a ver a un confesor. Hoy los mandan con un psicólogo. ¿Y qué hace el psicólogo? Nomás le da medicinas y lo vuelve más locos de lo que estaban. Entonces, ¿por qué la fe es medicina? Incluso para las personas que tienen problemas psicológicos. Antes no había psicólogos, pero la fe ayuda también la psicología de las personas. Entonces, a veces un sacerdote hace más por una persona que, por ejemplo, tiene un cierto desequilibrio psicológico. A veces la medicina de la confesión le ayuda a superar sus problemas, ¿verdad? Entonces, hoy todo lo quieren arreglar con un psicólogo. Es que tal persona no se entiende con su marido, tal mujer no se entiende con su marido, vaya a ver un psicólogo. Y esos psicólogos modernos, porque hay una psicología tradicional también, pero los psicólogos modernos a veces hacen más daño que bien.
Así que yo en general no aconsejo, a menos que sea un psicólogo católico. Pero son raros que tengan realmente una psicología católica, que hayan aprendido una psicología católica. Entonces hay que tener cuidado con todas esas cosas. Y la iglesia es una medicina, no solo para las almas, también para los cuerpos. Y las personas que respetan la ley de Dios, que reciben los sacramentos, son personas más sanas en general, incluso físicamente, ¿verdad? Las que se portan bien, porque el hecho de respetar la ley de Dios es armonioso con la naturaleza, porque la naturaleza está hecha para respetar la ley de Dios. Entonces, si yo no respeto la ley de Dios, entonces voy a tener enfermedades. Hay personas que se enferman porque hacen pecados. Yo voy a vivir en armonía realmente con la naturaleza, pero no como hoy lo entienden, porque hoy vivir en armonía con la naturaleza es hacer mucho ejercicio y comer y pasear. No, armonía con la naturaleza si yo respeto bien los 10 mandamientos. Y entonces hay armonía. Y si yo voy a la misa, recibo los sacramentos, todo eso me da equilibrio interior. Ayuda a la psicología humana el hecho de vivir bien su vida cristiana. Eso hace equilibrio en el interior. Entonces, el mundo moderno no quiere humillarse. Y si ven, por ejemplo, la historia de México después de 2 siglos de un régimen liberal, porque en México vimos el liberalismo después de 2 siglos, entonces ya no hay el gobierno, e incluso la gente se ha hecho así, poco a poquito se ha hecho así, que tienen esa fobia de que la iglesia tenga poder, que la iglesia tenga influencia social, que la iglesia tenga instituciones, que la iglesia tenga propiedades. Le tienen fobia a eso, como que si la iglesia los fuera a sojuzgar, como si la iglesia fuera forzosamente una tiranía. Y por no querer aceptar el suave yugo de Jesucristo por su iglesia, entonces han caído las poblaciones, los pueblos, han caído en el yugo del liberalismo, de la masonería, han caído en el yugo de este mundo moderno. Y es peor, porque en otros tiempos la gente tenía más libertad, tenía más derecho a la propiedad. Hoy ya nadie tiene derecho a la propiedad, casi nadie, y están esclavizados y ellos creen que son libres. Ese es el gran engaño. Entonces, en Estados Unidos en otros tiempos estaba permitida la esclavitud. La iglesia siempre trató de que se suprimiera la esclavitud. Pero la masonería de Estados Unidos recibió una orden de la masonería de Europa de que había que suprimir la esclavitud. ¿Por qué? Porque los esclavos, como se entendía antes, los patrones tenían que darles comida, tenían que darles casa, tenían que darles doctor, tenían que cuidarlos, ¿verdad? Aunque fueran esclavos. Pero decían, eso ya no es rentable. Necesitamos unos esclavos en los cuales yo no tenga que pagarles el doctor, que yo no tenga que pagarles la renta, que pagarles casa, pagarles comida. Es unos esclavos que nomás me den beneficio y que yo no tenga que hacer nada por ellos. Y ese es el esclavo moderno, porque la sociedad como hoy es concebida, la gente trabaja, y todo su trabajo es en beneficio de los bancos, es en beneficio de los impuestos del Estado,
es en beneficio de todas esas élites anticristianas que viven del trabajo de la gente, y la gente cree que es libre porque no lo tienen encadenado o porque no lo tienen encerrado en algún lugar, pero de todos modos esa esclavitud moderna es mucho más tiránica que la antigua, porque en la antigua los dueños de los esclavos tenían cuidado de ellos, les daban de comer, les daban doctor, les daban cuidado, les daban casa. Pero hoy la gente no tiene derecho a casa, tiene que trabajar para eso, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar intereses a los bancos. Todo eso es explotación. Y son pobres siempre. Trabajar. Esa es otra forma de esclavitud. Por eso que ellos, los enemigos de la iglesia, decidieron de suprimir la esclavitud en Estados Unidos para iniciar otro tipo de esclavitud mucho más sutil. Y funciona. Y la gente es más dependiente, más trabaja más, y tiene menos derechos que los esclavos de otros tiempos. Entonces, esa es la astucia de los enemigos de Dios. Entonces, ¿a dónde va el engaño de las poblaciones que no quieren someterse a Dios, que no quieren someterse a Jesucristo, que no quieren someterse a la enseñanza de la Iglesia Católica? Entonces, porque ellos consideraban que la Iglesia era una opresión. Yo no digo que no hubo abusos, en algunos momentos pudo haber abusos, pero en general la gente vivía mejor. Pero por no servir a Dios, sirven al demonio, y el demonio sí que es un tirano. Sí que es un tirano. Entonces ahora la gente no es tan feliz como aparentan. Esa sonrisa de la gente artificial que se nota, pero cuando están solos uno ve la expresión de tristeza en su cara. Tienen los ojos apagados, están tristes, no son felices. Pero ellos dicen que sí, porque van al cine, porque van aquí, que van allá. Entonces, ahí está el problema de esa nueva esclavitud, porque no se quisieron someter al suave yugo de nuestro Señor, al suave yugo de la verdad cristiana. Y es lo que nosotros tratamos de rescatar, esa herencia en la tradición, lo que tratamos de rescatar, esa herencia, ese depósito de la fe intacto, tal cual. Es lo que queremos hacer. Entonces, por eso hay que estudiar nuestra religión y conocer lo que decían los buenos libros de otros tiempos y que enseñaban nuestra religión, que esos libros que se consiguen todavía en los libros viejos, y son libros que fueron hechos antes del concilio y que nos transmiten la enseñanza verdadera de la iglesia. Entonces, hay que leer, hay que estudiar nuestra religión, porque ¿de qué sirve que nuestro Señor haya venido? ¿De qué sirve que Él nos haya orientado, que nos haya dicho esto es así, esto no es así, si no lo sabemos o no nos preocupamos por saberlo, no nos preocupamos por conocer nuestra religión? Entonces hay gente que tiene el prejuicio de que los libros no son necesarios, que hay gente que piensa así. Una señora una vez que vino a mi priorato y vio que yo tenía muchos libros y dice, ¿para qué sirve todo eso? ¿Para qué sirve todo eso? Como si fuera fariseísmo, como si fuera tiempo perdido, todos esos libros, ¿para qué sirven? Para nada. Así hay personas que no aprecian el valor de la verdad, que no aprecian el valor del conocimiento y del estudio. Es un prejuicio de las generaciones modernas
que desprecian la lectura. Y en el fondo no quieren saber, no quieren conocer nuestra religión, no quieren tener obligaciones. Les basta ir a misa y ya, recibir los sacramentos, con eso me voy a salvar. No es cierto. Nuestra religión es ante todo una religión de verdad. Y por eso la tradición no es, como dicen hoy en la Fraternidad San Pío X, la misa, la misa, la misa, como decían los judíos, el templo, el templo, el templo. No, nuestra religión es ante todo una religión de verdad, de doctrina, de enseñanza. Y la misa es una consecuencia, porque la verdad divina es doctrina, porque es la verdad. Entonces, el Verbo encarnado es la verdad eterna que vino a enseñarnos la verdad. Y la misa es un medio para que nosotros podamos participar de esa verdad. Él hizo la misa. Entonces, la misa antes no existía. Es algo creado. Mientras que la verdad divina es eterna. Y la misa es un medio para ir a la verdad, a la posesión de la verdad. ¿Qué es lo que hace la felicidad de los que están en el cielo? Es, como dicen los libros de teología, en los libros de teología dicen que la felicidad de los santos consiste en la posesión de la verdad primera. ¿Qué es la verdad primera? Es el Verbo eterno, es Dios. La posesión de la verdad es la máxima felicidad de los santos. Algunos pensarán que en el cielo hay bonitas flores, hay bonitos árboles, hay bonitos lugares. Piensan que eso es el cielo. No, el cielo es la posesión de la verdad divina. Y en esta tierra se comienza ya a poseer la verdad divina cuando conocemos la verdad de la Iglesia, la verdad de nuestro catecismo. Y ya estamos comenzando a poseer la verdad divina. Más que estar con los santos, más que estar con la Virgen María, disculpen, más que estar con todas las personas que amemos en el cielo, lo que más nos hará felices en el cielo es la visión de Dios, que es la posesión de la verdad divina. Y la misa fue hecha para eso, para que podamos ir al cielo, para ir a la verdad. Entonces, que me disculpen en la Fraternidad San Pío X, que le da tanta importancia a la misa, que sí la tiene, porque es la misa, pero es un medio, no es el fin, no es eterna, la misa no es eterna, fue creado, es algo creado, es algo que comenzó. Aunque sí la necesitamos, claro está, pero primero la defensa de la verdad, la defensa de la enseñanza de Dios. Eso es lo primero. Entonces, si alguien dice, es que yo soy tradicionalista, si tú no defiendes la verdad, tú eres un tradicionalista falso, eres moneda falsa. Los verdaderos tradicionalistas son los que defienden la tradición. ¿Qué es la tradición? Es el conjunto de verdades heredados a través de los siglos por la Iglesia. Eso es la tradición. ¿La Iglesia antes no era tradicional? No, siempre fue tradición. La Iglesia es esencialmente tradición. Si le quitas a la Iglesia sus tradiciones, la Iglesia desaparece como si no existiera, porque todo en la Iglesia es tradición. Sobre todo la verdad, la herencia de la verdad que hemos recibido como un depósito que debemos conservar. Por medio de la Iglesia, Dios le dio a la Iglesia todos los medios. Entonces, Dios le dio a la Iglesia quien nos administre la verdad, quien nos administre los sacramentos. Para eso hizo la jerarquía. La Iglesia es jerárquica. No hay salida, pero los liberales no se pueden resignar a que la Iglesia sea jerárquica. No, es que somos democráticos. Y eso es un error. La Iglesia no es democrática, Dios no es democrático. A mí me basta la opinión de Dios contra la opinión de toda la humanidad. A mí me basta la opinión de Dios, lo que Dios piensa, contra todo lo que piensa en toda la humanidad.
la gente más inteligente, lo que fuera. A mí no me importa, a mí me interesa lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, y me basta. No necesito de la democracia. Entonces quiero salvar mi alma, pues ya sé por dónde ir. Y como Dios hizo todo el mundo, Dios hizo la creación, o sea, no creo que haya otra vía que la vía de Dios para el bien de mi salvación. Entonces, en este día en esta misa de la Candelaria, vamos a pidamos especialmente en la misa, pidamos porque la Virgen María nos conceda esa fidelidad. ¿Qué hace ella? Pues llevar al niño Jesús, y nos lo dio, nos lo entregó para que nos salvara. Entonces ella sabía bien quién era ese niño. Entonces necesitamos de Él para que nos enseñe la verdad, que nos transmita la gracia y que nos guíe por el buen camino. Necesitamos de Él. Él es nuestra luz, Jesucristo, este niño es nuestra luz. Como esta velita que ustedes tienen, que pueden encender, es símbolo de Jesucristo. Entonces vamos a pedirle a la Virgen María que nos conceda siempre estar cerca de este niño, fieles y sin fallarle, porque en esto no hay excepción. O estamos con Él o estamos contra Él. Ave María Purísima.